que hacer el TP para Filo. ¿Qué tema se les ocurriría para hacer? Habíamos dicho autores, ¿no? Sí, Sí, no, habíamos primero dicho definíamos el tema. Bueno, ¿Cómo? ¿qué era el tema de la comunicación o no? Claro, Sí, de la comunicación y del COVID y todo esto. los medios de Bueno, comunicación. ¿Con medios qué de autores? comunicación era- Carpio, Jun y ¿cuál era el último? Chico, Chicos, Y Chico. chicos, sí. bueno, ¿cómo podemos Bueno, empezar? podemos arrancar hablando de los medios de comunicación, todo esto de que nos están informando sobre el COVID, y como vimos en el video que les pasé, que la cantidad de información que se está transmitiendo en estos días alrededor de todo el mundo y cómo la información es toda muy variada y va cambiando constantemente. ¿De quién era lo de saber Carpio. vulgar y saber crítico? De Carpio. Carpio. Sí, Carpio. Bueno, eso No, se entra eso puede ahí. relacionar. Sí. Totalmente. Podemos hablar de que la pandemia, esto que vivimos hoy en día, es un saber que podemos analizarlo respecto a si es crítico o si es Por vulgar. ejemplo, Creo que no. los médicos que manejan saber crítico, saber vulgar. Y Claro, lo de los Eh, médicos sería crítico, crítico. porque quieras que no, está más desde el lado de la ciencia, más desde lo analítico y Ellos fundamental. para llegar a ese nivel, como todos los médicos, no tienen ese saber incorporado, sino que tienen que llegar a eso mediante estudiar, El análisis, claro. hacer validar su fundamento, no es que viene como el otro saber viene incorporado, sino que este tiene que estudiarse y hacerse valer. los medios de comunicación serían igual- re vulgar, ¿o no? Sí, o sea, Claro. para mí los medios de comunicación claramente son vulgar. Igual prestaría atención a que capaz no todos los médicos tienen un saber crítico. O sea, no todos se meten a analizar el COVID en profundidad. Muchos son médicos que están asistiendo y que reciben, no sé, los informes o lo que sea de los estudios que están haciendo y deciden tomarlo como válido y llevarlo a la práctica, pero no todos los médicos se ponen a analizar. Pero Claro, también ¿hay saber respecto- crítico Habla, del COVID? Fernanda. ¿Hay Es el saber, tema. hay saber crítico del COVID? ¿O se está tratando de llegar al saber crítico del COVID? Yo creo que se está tratando de llegar a él, pero todavía estamos en proceso, porque mismo también, como decimos, los medios que nos llegan a nosotros siempre fallan por en general, nos dan información que en realidad no es exacta, y esa información se nos mete inconscientemente en nuestra cabeza, es decir, capaz que uno está escuchando la radio de fondo o la televisión de fondo en la casa, e inconscientemente se te mete esa información en la cabeza que puede ser verdadera o no, pero se te mete, es decir, que la pandemia existe, el COVID existe y toda esa información uno no se puso a buscar y analizarla en la computadora. Para mí Sino que es como, no sé, siento que estamos en la transición del mito al logos. Como que estamos tratando de llegar como desde el lado de la ciencia, ¿no? De llegar a una Claro. verdad y a una, pero partiendo desde esta hipótesis y Claro, es constante el traspaso del mito al logos, porque quieras que no, es como que sale un mito, lo desmienten, a través de la ciencia sale otro mito, lo terminan de desmentir también. Es como que hay mitos adentro de la ciencia igual, ¿no? Porque es como que la ciencia Claro. se refuta todo el tiempo. Es como que Está ese loco. Puede considerarse pasaje así. del mito al logos se da tanto en comunicados simples, o sea, en simples comunicados como los de los medios de comunicación, pero también en general el proceso del coronavirus y el proceso de la enfermedad también es ese pasaje de mito al logos pasando por la filosofía. Carpio también planteaba que el nivel de realidad es inferior en lo que es los mitos, después viene la filosofía, que es cuando uno se empieza a cuestionar y a preguntar acerca de todas estas cosas, si lo que me dicen es cierto o no, si estoy viviendo la realidad, si no, y después viene un saber más concreto y real, que es el de la ciencia. Yo creo que ahora estamos en la filosofía yendo de camino hacia la ciencia, como decía Vale. que como la ciencia se refuta a sí misma, tampoco podemos decir que va a tener una verdad absoluta. ¿No? Sí, es que El tema, este salto Por que ahí. se da a la realidad, es decir, del mito pasar al logo, es un salto a la realidad, que muchas veces va cambiando porque se va mejorando, como por ejemplo la teoría de que el contagio había arrancado por el murciélago,
y después salió que era por el mapache, después por el estilo de tipo de oso hormiguero. Cada vez fue cambiando el criterio, y eso es porque fue avanzando también el tema. Claro, también por el hecho de que se adelantan a buscar una respuesta y como que entonces es lo que creen ese mito. Creo que Sí, vienen, la respuesta. buscan llegar a información más precisa que todavía no existe, y los medios de comunicación tratan de meter realidades cuando no las hay, cuando no se sabe si son verdaderas, porque constantemente lo que nosotros capaz que hoy creemos que es preciso, en un futuro, en un mes más adelante, o más tiempo adelante, capaz que no sea esa información precisa, y sea también errónea. creo que se ven varias categorías del mito, ¿no? Por ejemplo, Sí, no eso lo solo concuerdo también. en la enfermedad en sí, sino en la situación en general, en el aislamiento, por ejemplo. No sé, siento que se ve todo este tiempo y espacio sagrado que estamos en nuestras casas encerrados y no sabemos qué hay afuera. Tampoco digo que afuera esté la verdad absoluta, no, sino que estamos ahí en nuestra esfera viendo y consumiendo lo que los medios de comunicación nos dicen, y que también, en cierto punto, a nivel autoridades, están también siguiendo como un ritual, ¿no? Si se piensa. Sí, Porque eso sí. siguen agrandando la Se pandemia, mantiene. siguen alargando, justamente por esto, porque nadie sabe qué hacer y porque esa falta de certeza les genera una incertidumbre, ¿no? Mismo los Claro, medios quieren tienen hacer también muchas su... especulaciones, quieren especular todo el tiempo con el qué va a pasar y con el qué está pasando. Especulan a futuro y en presente. ¿Qué decía Flan? Que mismo creo que los medios tienen su propio ritual que nosotros también creo que incorporamos, ¿no? Como que, capaz no todos, pero capaz como que inconscientemente todos esperamos entre las 8 y las 9 de la noche, que sabemos que los medios te van a tirar cuántos contagiados hay, cuántos murieron. Entonces es como que Sí. eso se hizo ya costumbre o ritual de saber que a la noche nos van a dar cuántos Claro. contagiados hay los medios. Sí, Y mismo los rituales que, por ejemplo, ahora salís y tenés que clavar el barbijo, o sea, todos esos rituales también se pueden ver. sí, Sí, que en su momento también fallaron, decían, como hablamos un día, que en diciembre decían que no hacía falta el barbijo y hoy es obligatorio, va cambiando constantemente esa información. bueno, Sí, y Pasa que también, yo creo que el COVID es como no tenemos experiencias previas, una enfermedad que no conocemos, es vivirla día a día. Entonces, hoy puede ser una cosa y mañana puede ser otra, porque todavía se está investigando, o sea, estamos viviendo el proceso de la aparición, el transcurso y lo que queremos en verdad es una solución, todo en unos simples meses, que con ninguna enfermedad pasa eso. Y a la vez creo que todas las incertidumbres que nos va generando, las saciamos con los que nos dicen los medios de comunicación, como dice Frank, que esperamos a las 8, 9, 10 de la noche para que el noticiero nos diga algo. Capaz sabemos que no es cierto, pero como que calma un poco las ansiedades. Entonces, ahí entramos como en la vorágine de esas ansiedades las sacio con los medios de comunicación, que sé que me mienten, pero aún así los consumo. Y entonces es como un círculo que, no sé, es raro pensar que sé que me están mintiendo, pero aún así los sigo mirando. ¿Para qué ustedes los dicen miro? que los medios que la pandemia va a tener inmortalidad. No Yo sé, creo que siento que no, cada vez que nosotros, en las próximas enfermedades, cada vez que haya por ahí una enfermedad así grave, pero no tanto, siento que vamos a tener esa relación que planteaba Hume de causa y efecto, que vamos a pensar enseguida en la posibilidad de una pandemia. Siento que en ese punto va a ser inmortal. Como tal que vez no no vamos a en poder las, olvidar esto. tal vez no en toda enfermedad, sino que por ahí en enfermedades que veamos relación entre, qué sé yo, se contagia rápido o es muy contagiable, por ahí sí es como que vamos a asociar directamente y nos va a llevar a pensar en pandemia directamente. Claro, es como vos tenés siempre el mismo pensamiento que te lleva a otro. O sea, el pensamiento principal, como dijimos, es el COVID-19. ¿Y qué nos hace acordar? Pandemia, después enfermedad, muerte. Y así nos va llevando, sin analizarlo inconscientemente, nuestra mente nos va llevando a diferentes eslabones que vamos creando, que ya tenemos incorporados por esto que es el coronavirus. Creo que la causa es Claro. tan grande que no necesita costumbre. O sea, el efecto va a ser inmediato, Totalmente. eso es lo que siento yo. Que por más Sí. de que uno, o sea, no es que viviste mil Pandemia. aislamientos y 1000 pandemias y que por eso, bueno, esta va a ser una pandemia más, sino que no necesita
no necesita un recuerdo de anteriores para saber que Eso también esta porque va a ser una causa los fuerte. medios la agrandaron. O sea, los medios metieron tanta información que es como que ya pánico. Por eso es que, como que Sí, Claro, la causa con es... respecto Capaz a lo trae que fue al efectos principio, la efectos única positivos experiencia también. que tenemos previa, como esto que decía Vale, de experiencias anteriores, son recientes. Por ejemplo, el virus se originó en China, en Europa, en Italia, en Francia, se fue desarrollando allá y luego llegó acá a Argentina. Entonces, la única experiencia previa que tenemos es la de ellos, o sea, el llamado pandemia, el llamado cuarentena arrancó con ellos. Que haya terminado primero es otra cosa, pero nosotros copiamos eso y lo mantuvimos hasta bueno, hoy en y día. eso que estás diciendo, Cami, es parte de la semejanza, ¿no? Que uno establece. Sí. O sea, uno piensa en Argentina y es inherente pensar en la raíz de este conflicto que se supone que nos dicen que fue China. Es Totalmente. inherente eso. Pero es una Y experiencia eso, para nosotros no. para nosotros no es O una sea, experiencia. para mí no es, claro, la palabra Tampoco experiencia no sé sé si si Claro, no es una aplicaría. experiencia que vivimos. Me Pero sale a más vos decir te la transmite. ejemplo o modelo, pero Sí, experiencia, algo así como... es una semejanza que se Claro. establece. Pero Sí, sí, es pero verdad, no tampoco hay tenés mucha experiencia. certeza, porque a ver, a vos sí te dicen se originó en China, pero la realidad es que también, por otro lado, se dicen no, que en verdad no se originó en diciembre, se originó en octubre y lo estuvieron ocultando porque pensaban que lo iban a poder solucionar y no. Entonces, ¿cuál crees? ¿Que se creó en diciembre y que, bueno, no pudieron controlarla o que venía desde antes? En ese Claro, no caso, se ¿por qué los sabe. medios de comunicación no nos avisaron en octubre que esto iba a poder ser? Y Entonces recién ya, acá no sé, estalló el error tema, frente a inocente. el tema estalló acá recién a mitad de, justo cuando arrancamos la cuarentena estalló el tema en Argentina. Si antes no había, no teníamos mucha información del coronavirus, escuchábamos que en Europa pasaba, pero en Teníamos un Argentina no saber se vulgar. no se Claro. tomaba Sí, conciencia, o lo porque nos veíamos como enteramos un mito tarde, que, lo veíamos lejano, como si acá no pasaría. claro, Sí, como que pasaba del otro lado, en otro continente, y a nosotros jamás nos iba a llegar, Claro. hasta que, bueno, nos llegó a nosotros la realidad. Entonces ahí también se puede ver un pasaje del mito al logos, ¿no? qué tremendo es esto no sé si escucharon el discurso de parte de la presidencia, esto de cómo establecían la contigüidad. No sé si vieron, había un gráfico que te ponían, no sé, Brasil está acá de contagios, Paraguay, qué sé yo, y te planteaban un montón y Argentina está acá abajo. ¿Cómo establecían esa contigüidad para hacernos creer o para hacernos ver que estamos mejor que los demás, ¿no? Para como que justificar el tremendo encierro que nos están haciendo hacer. Tal cual. Sí, que Y aún así tampoco tampoco te es, dan toda la información, porque te dan ciertas estadísticas No, para que son parezca que reselectivos. estamos bien, pero no te dicen el porcentaje de gente que vive en ese país, entonces en medio como que los medios No sé, tampoco siento Manipulan. que cada país es un mundo, entonces no puedes evaluarlos de la misma manera. La calidad de vida de un país y del otro no es la misma, cómo se desarrolla la vida en un país y en otro no es la misma, o sea, todo es distinto, entonces no sé qué tan útil es compararse con otros países, porque no somos iguales. estamos, como Martu, decía, Martu, es lo que vos habías explicado un día, lo del gráfico de la curva de crecimiento por por las causalidades. Claro, ¿Te yo un acordás? día les había dicho que con esta lógica podríamos pensar a la cuarentena como causa y que el hecho de que no se haya hecho un pico tan alto y haya colapsado el sistema de salud como un efecto de esa cuarentena que eligió hacer la presidencia, ¿no? Pero que a la vez me puse a analizar y dije, bueno, pero puede que esa causa no nos lleve solo a un efecto, o sea, que no sea lineal, sino que nos deriven varios efectos, ¿no? Sí, como por Yo qué sé. ejemplo podría ser la pobreza que está sucediendo hoy en día en Argentina, o ¿no? Sí, puede sí. haber efectos positivos también, ¿no? Creo Sí, yo. eso sí. Deberíamos Totalmente. buscar Digo, algún o aspecto sea, positivo. la higiene personal. Sí, O sea, algo que y deberíamos más la hacer concientización, siempre. ¿no? Ayer vi también que mostraron Hacia por el la ambiente, tele, quieras que no tuvo también, Sí, aspectos totalmente. positivos, tipo, para el mostraban en la planeta y tele eso. cómo se infectaban los cines, por ejemplo, y vos decís, bueno, pero esto lo tendrías que haber hecho siempre. No tenías que Totalmente. esperar una Sí, me quedo pandemia para... todos los pensando, espacios, los hospitales. Los hospitales siempre tuvieron virus, no es que solamente llegó con el coronavirus. Y hoy en día todos los que tenés que sacar el turno antes, que tenés que mantener 1 metro de distancia,
antes vos ibas a la clínica, al hospital, lo que sea, y estés enfermo o no, pasan limpiando, pero siempre tenés a la persona al lado. ¿Y qué sabes si tiene un virus más grave que te puede contagiar? Y hoy en día, gracias a eso, tenemos cierto, ¿cómo se dice? Precaución. Que estamos como, diría Platón, en esa caverna, ¿no? Con el tema del coronavirus. Siento que estamos en el que hacía, que reproducimos las ideas, pero que esas ideas están separadas de la realidad, como que no sabemos qué cierto es todo, ¿no? Y en esa pistis de las creencias que no tenemos idea si son correctas y no, como qué necesidad hay por parte de la ciencia y por parte de todos de salir de esa caverna y poder ver el mundo inteligible, ¿no? Es tremendo. Sí, y eso también lo podemos relacionar con algo que decía Hume, que con esta idea de las imágenes y de las ideas, ¿no? Él establecía como que nosotros a través de la experiencia vamos incluyendo distintas como impresiones y que uniendo muchas impresiones creamos una idea. Por ejemplo, nosotros tenemos una idea del coronavirus que es la impresión de dolor de cabeza, de estar afiebrado, de que es una gripe, de que es una enfermedad, puedes morir, que es contagio, que te puedes morir. Correcto. Y así es como creamos una idea general del coronavirus, pero la realidad es que nunca lo vimos, no lo pudimos apreciar con nuestros sentidos, no lo vimos, no lo tocamos, no nada. Entonces, claro, según Jung no existiría. O sea, eso claramente. son los verdaderos datos empíricos, eso de que, bueno, te duele la cabeza, te puedes llegar a morir, se contagia rápido, pero el coronavirus en sí, es como que no. Son los accidentes lo que estamos viendo, no estamos viendo Claro. la sustancia en sí, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y como que también esa imagen, esa idea va a quedar siendo idea, o sea, nunca va a llegar a ser como verídica hasta que no hagamos una impresión que constate al 100% esa imagen, ¿entienden? Entonces, ¿qué? No, digo que si fuésemos empiristas, hoy diríamos que no existe el coronavirus, es simplemente lo que nos muestran los medios, accidentes. Claro. Sí, claramente. Según los autores empiristas. Y Claro, para según los nosotros, autores. Y Para No es mí como- personalmente, ¿no es como el una situación límite esto? es una Sí. situación límite, es, claramente. sí. Pone Y por eso en- las preguntas que surgen también. Sí, pero es una El hecho de situación ser una límite, situación no solo límite. la situación en sí, sino las preguntas que generan nosotros, ¿no? Como Claro. esta incertidumbre. Y esto, bueno, volvemos a una categoría del mito que es esto de, ¿se acuerdan de la comunidad de vida? Donde todos los seres vivos nos ponemos en igualdad. Bueno, básicamente ahora, ¿qué nos diferencia de el murciélago que supuestamente se contagiaba? ¿Qué nos diferencia? Sí. Bueno, ahí es como que uno se da cuenta de básicamente la finitud del hombre. Sí. Sí, tal Bueno, cual. que por en un esta lado uno situación dice, límite, en esta situación límite, como decimos, ¿qué sabemos si es una situación límite para nosotros o para la naturaleza? O sea, claramente este año y hace muchos años anteriores, el mundo se está muriendo y lo vemos todo el tiempo, la contaminación está creciendo, se están quemando un montón de campos, lo que sea, los animales se están muriendo, extinguiendo, y para ellos es una situación límite también. Entonces, ¿es un situación límite para ellos o para nosotros? Porque esta situación límite fue para todos. Y gracias a que capaz nos resguardamos, el mundo se empezó a cuidar más, a resguardar más, capaz que empezó a ver otras cosas para cuidar. La naturaleza empezó a estar más libre, más lejos de contaminación, se redució eso. sí, y como en relación a lo que decía Vale, pero bueno, Aristóteles planteaba que, ya sé que no lo vamos a trabajar, pero como que me hizo acordar, como que el virus es solo potencia en verdad, y que nosotros somos ese motor inmóvil que necesita para llegar a transformarse en acto, ¿no? Claro. Entonces, Sí. si uno se lo pone a pensar, somos nosotros los que reproducimos la enfermedad y la transformamos en pandemia, porque la realidad es que si nosotros no nos moviéramos de un lado al otro, el virus seguiría en China, nunca hubiera pasado a España, Italia o Europa o donde sea. O sea, somos el medio.
Claro, pero los Entonces- medios no quieren transmitir eso, ¿no? O sea, en su totalidad no te dicen al mundo entero. Si se quiere curar esta pandemia, le dicen al mundo entero, quédense en sus casas encerrados y no salgan por 20 días. Entonces, Es que no hay esa ninguna sería la autoridad que tenga, no hay conclusión. nadie que tenga esa autoridad de decirle al mundo lo que tiene que hacer. Cada país Claro. hace lo que cree correcto. Y así fue Claro. como muchos países hicieron la cuarentena. Básicamente Creo Claro. yo. podemos decir que nuestros actos son lo que nos llevan a nuestra propia situación límite. Totalmente. Sí, podría. O sea, es nuestra culpa, básicamente. Y otra cosa que se me acaba de Por ocurrir, algo pasan las cosas. en relación a lo que dijo Vale, de que nosotros estamos al mismo nivel que los animales, ahora me acordé, es que en cierto punto sí son, porque nosotros somos animales, así que podríamos decir que estamos en la misma línea, pero a la vez no, porque somos animales pero un poquito más complejos, o sea, en nuestro caso entra en juego la razón, y creo que el hecho de decidir, no, hagamos cuarentena, porque si nos resguardamos, evitamos contacto entre personas, entonces se va a propagar menos la enfermedad, eso creo que nos da un poquito de ventajas por sobre los animales que no tienen la Sí, capaz capacidad de no. razonar y no se Sí. resguardan en ningún lado y están como a la intemperie de contagiarse el coronavirus. Decís que la Entonces, razón Totalmente va a garantizar. salió como tema de, en los medios salió como relevancia el tigre que se enfermó en Nueva York, después los perros que tuvieron COVID, le dieron más importancia capaz a esas cosas, a las cosas que ellos filtran para que sean interesantes ante los ojos del ser humano, y no, capaz que no filtran información importante que sería más esencial que saber si solamente sabemos que el tigre se contagió, pero no sabemos por qué, ni cómo, Dicen- ni nada más. Claro. Dicen Por que eso la es razón, que- dicen que la razón va a garantizar la subsistencia de la especie a pesar de que sea un conocimiento vulgar. No, para nada. Reproducimos conocimientos vulgares y eso supuestamente Claro. la subsistencia de nuestra especie. O sea, si Es vamos que es por eso. la razón, claro, No, es que yo iba a decir, es que es eso, básicamente nosotros reproducimos conocimiento, entonces en nosotros no deja de ser un saber vulgar. Dale, Fran. no, que el tema yo digo, o sea, si fuese tan obvio por el tema de la razón, me quedo encerrado en mi casa, como dicen los medios, ponele, quédense tal día y no salgo más, que es Y lo que vivís, en verdad, debería hacer, y aún Vivís así de no la lo hago icasía de porque Platón. ya no lo quiero, ya no lo quiero hacer más. O sea, Vivís es de la como raro. icasía de Platón. Vivís de pensar y de conocer cosas por ideas o por imágenes Claro, que un vos mundo tenés. irreal. Que ni siquiera son Que mías. las El mundo imágenes real de hoy vienen en a día ser los nos medios dice de que esto comunicación. existe. Que ni es siquiera que son en verdad tuyas. yo creo que si subsistiéramos económicamente, por ejemplo, o con abastecidos de alimentos y nos quedamos en cuarentena, la pandemia no hubiera sido lo que es. Pero pasa que nuestra psiquis no realidad. nos permite estar 10 meses, ni la realidad tampoco, porque La Antes realidad, economía como mundial bajando al mundo real, como cuando vimos a Aristóteles, bajando al mundo real, lo que está pasando hoy es, hay pobreza, siempre existió la pobreza, Pero- la enfermedad existe, o sea, gente murió, no es falso el dato que hay gente que murió, No la vi. ese es el mundo real, no no buscamos la algo vimos. Me real. intriga esto de lo que dice Martu de la pandemia no sería lo que es, pero volvemos a Hume. ¿Qué es la pandemia? ¿Existe? Todo lo que existe tiene una causa para mí. O Hume sea, te va a por decir que algo no por algo fue, pero Hume dice que si él no lo ve, para él no existe. Chicos, es Igual que quieras que no, la pandemia la estamos experimentando. O sea, son cosas que estamos experimentando. O sea, por ahí No, la estás pandemia en sí experimentando o los el encierro. accidentes que No, estás creemos que es del experimentando, virus. ni siquiera, estás experimentando la cuarentena. Ni siquiera Claro, accidentes eso, tenés en el tu encierro. cuerpo. O sea, ni siquiera que tengo fiebre y digo, capaz que estoy enfermo, no. Yo lo que estoy Claro. experimentando es la cuarentena, eso sí lo puedo, no sé si lo puedo ver o tocar, pero lo puedo vivir, digamos. Mismo los datos Ok. que dan los medios de comunicación de sos asintomático o no, de que si uno puede, ¿cómo saben de verdad si eso es verdad? Si realmente si te lo contagias después sos asintomático, si no, ¿quién lo corrobora eso? O sea, no hay una ley que diga esto es así, así. Si habría una ley que dice esto es así, 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 es porque se lleva a un pensamiento científico donde se determinó cómo era el virus y su bacteria, y no es así. o sea que podemos decir que estamos
en un saber vulgar, nosotros estamos en un saber vulgar que nos gustaría llegar al crítico para tener un sentido y para darle un sentido a nuestra vida y para terminar con esta necesidad de salir de la situación límite, pero sin embargo, los medios de comunicación nos dicen quédate en casa, nos mantienen en la equidad y la pistis y no nos dejan ver la realidad y salir al mundo inteligible. Claro, entonces Claro. en definitiva nunca vamos a llegar a ese saber crítico mientras nos quedemos en casa metidos. Nunca vamos a llegar a ese saber crítico y nunca vamos a llegar a saber si solo vemos los accidentes o si vemos la realidad en sí. Y qué es la Quizás no nos realidad. contagiamos nunca. Y si nos seguimos basando en escuchar a los medios, realmente escuchar a los medios, aunque te digan, no, es la verdad absoluta, hasta uno no verlo comprobado por alguien que haya descubierto eso y que esté aprobado, no lo vamos a saber. Ya. El tema es que también te tenés que aferrar a algo, ¿no? Como ser humano. Creer Sí. algo. Y hoy es lo único que tenemos, lamentablemente, son los medios de comunicación. O sea, de los medios, Zoom o Meet con amigos, digamos, pero manejamos la misma información Es que que O los sea, medios de vemos los comunicación mismos pasó canales, hace digamos. poco en un programa de televisión de show que un médico argentino salió a decir que tenía la cura para el coronavirus. Entonces Bueno, decís, ella, está engañando a las personas un mismo médico. Entonces, ¿cuándo sabemos con quién creer y a quién no? Es muy difícil, te manipulan pasa mucho que nosotros tenemos a los medios de comunicación como el intermediario entre lo que pasa afuera y lo que nos está pasando a nosotros. Es como que por no hay eso otra. lo consideramos y nos basamos en eso y en lo que ellos nos transmiten. Es lo más cercano que podemos llegar a apuntar a saber un saber crítico, digamos. Es Claro. la única esperanza está ahí, porque no hay otro tipo de comunicación con el exterior. Suponiendo que lo que pasa afuera es un mundo inteligible y es una... Y suponiendo que lo que te dicen es un saber crítico. También. Entonces, en definitiva, no sabemos nada. No. En definitiva, Ese es Decir otro que no, autor. nosotros no. eso Saber me que no parece... sabemos nada es otro autor y no nos interesa. Entonces, Vale el otro día había dicho una conclusión muy buena sobre este tema. No sé, Vale, si te acordás lo que habías dicho. Nada, era esto, que vivimos en este mundo, medio lo que construimos todos, vivimos en este mundo donde no sabemos qué es lo crítico, qué es lo vulgar, donde estamos en esa transición del mito al logos y Constante. Planteando relaciones de semejanza y de contigüidad para poder mantener el hecho de la mente de las personas de que vivimos en cuarentena y que la cuarentena está bien, sin tocar a la sustancia en sí, sino viendo sus accidentes. Y bueno, no vamos a salir de esta caverna, gente. Habrá que ver. Bueno, bien. Eternamente en caverna. Yo creo que los todo esto medios, sirve más o vamos. menos como para... Claro. Creo que con todo esto más o menos vamos a poder armar un buen Vamos con programa. eso. O sea, está bastante bien Perfecto. definido. O sea, Bueno, creo que chicos. nos faltan cosas, pero no nos van a entrar más. O sea, qué sé yo. Son solo 15, 20 De minutos. última, me después dan, cuando, chicos. cuando defendemos el trabajo, cerramos mejor la idea. Dale. Ok. Perfecto, Dale. me re gustó, chicos. Muy buen trabajo. Bueno, Vale, después vemos cómo lo Bárbaro. contamos. Chao. chao. Bye, bye.